Bueno, vamos a empezar con el ejercicio 1 de la guía 1 de cinemática. En este ejercicio, aquí les pongo el enunciado, nos dicen que tenemos un móvil que viaja en línea recta desde el punto A hacia el B. La distancia entre A y B son 300 kilómetros a una velocidad constante V1, tardando 3 horas y 45 minutos en realizar el trayecto. Y otro móvil va de B hacia A con una velocidad V2, tardando 6 horas en hacer el recorrido. El segundo automóvil parte 1 hora antes que el primero, ¿sí? Entonces, hagamos, antes de mirar los ítems, hagamos un dibujo. Yo siempre les recomiendo en este y en casi todos los problemas que vayan a tener que resolver en esta clase es hacer un dibujo. Entonces, veamos. Tenemos un punto A, no tengo mucho pulso, y un punto B, ¿sí? Y sabemos que la distancia entre A y B, ¿sí? Esta distancia son 300 kilómetros, ¿sí? Bien, entonces podemos poner que el delta X entre A y B son 300 kilómetros. Bien. Por otro lado nos dicen que B1, que tenemos un auto que va de A hacia B con una velocidad V1 y que tarda 3 horas 45 minutos en llegar, o sea que el delta T para el auto 1 son 3 horas 45 minutos, que 3 horas y 45 minutos es lo mismo que 3,75 horas. ¿Sí? Esto es muy fácil sacar este numerito, siempre sepan que 1 hora son 60 minutos. Bien. Después nos dicen también que hay otro auto que va de B hacia A, de B a A, con una velocidad V2, y que tarda el delta T, ¿sí? La diferencia, el tiempo entre que sale y que llega, son 6 horas. ¿Está bien? Muy importante, nos dicen que el segundo automóvil parte 1 hora antes que el primero, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, pues lo vamos a usar más adelante. Bien, entonces, después nos dicen en el punto A, algo que aunque no nos lo pidan, lo vamos a tener que hacer siempre en todos los ejercicios, que es elegir un origen de tiempo y un sistema de referencia, ¿sí? Entonces, uno puede elegir cualquier tiempo, cualquier sistema de referencia, pero siempre hay un origen de tiempo y un sistema de referencia que son los más simples, ¿sí? Los mejores para resolver el problema. En este caso es más o menos obvio que, o no, digamos, yo voy a elegir que el tiempo 0, ahora van a entender mejor todo lo que les estoy diciendo sobre el sistema de coordenadas y el tiempo, pero yo voy a decir que el tiempo 0, el tiempo igual a 0 es cuando sale el B1, ¿sí? Y voy a decir que mi posición X0 va a ser la posición del punto A, y eso va a ser 0, ¿sí? Voy a decir que esto es 0 y que entonces este punto B, ¿sí? Que XB es 300 kilómetros. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Y vamos a definir que ir, si este es el X0, ir hacia la derecha, ir hacia acá, ¿sí? Son los X positivas, ¿sí? X mayores a 0. Bien. Eso es lo que implica elegir un origen de tiempo y un sistema de referencia. Entonces veamos qué nos piden en el ítem B. Nos dice calcule las velocidades V1 y V2 de los automóviles y escríbalas como magnitudes vectoriales. Bueno, entonces, nosotros sabemos que en vamos a hacer ítem A, en un movimiento, ustedes aprendieron esto en el CBC, lo deben haber visto en la teórica, en un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, las velocidades son constantes, ¿sí? Y la ecuación que me da la posición en función del tiempo me dice que el X final menos el X inicial es igual a la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está bien? Entonces veamos cuáles son estas ecuaciones para cada móvil. Para el móvil 1,
¿sí? Vamos a tener que, para el móvil 1, vamos a tener que x final, que son, perdón, voy a borrar acá, x final, que es 300 kilómetros, menos el x inicial, que es 0, es igual a la velocidad del auto 1, y t final menos t inicial, lo habíamos dicho acá, delta t1 son 3,75 horas. Tenemos acá 3,75 horas. Despejando B1, ¿sí? 300 dividido 3,75, esto me da 80 kilómetros por hora, ¿sí? B es un vector, así que le voy a agregar la flechita de vector y está en la dirección X, así que le escribo X versor, ¿sí? Bien, esta es la manera de escribir la velocidad como una magnitud vectorial en la dirección X. Y siempre la rayita arriba, la flechita arriba de la magnitud, porque es un vector. Para el auto 2, ¿qué tenemos? Tenemos que la posición inicial final es 0, ¿sí? Llega a x0 y sale desde la inicial, que son 300 kilómetros. Y esto es igual a B2, y habíamos dicho que el delta T son las 6 horas. Entonces obtenemos que B2 es igual a menos 50, ¿sí? 300 dividido 6 kilómetros por hora en la dirección X. Bien, y obtuvimos ya las dos velocidades y las escribimos como magnitudes vectoriales, que es lo que nos pidieron. Ahora en el ítem C nos dicen: escriban la ecuación horaria para cada automóvil y calcule el tiempo y la posición de encuentro, ¿sí? Uno sale para un lado, el otro sale para el otro, se van a encontrar en algún punto del recorrido. Bueno, ¿qué significa escribir la ecuación horaria? Perdón, este era el ítem B. Este era el ítem B. El ítem A era definir el origen y el sistema de referencia. Vamos ahora al ítem C. Entonces, la ecuación horaria significa la ecuación de la posición en función del tiempo. ¿Está bien? Entonces, a ver si se ve un poco mejor ahí. Bien, posición en función del tiempo. Entonces, para el cuerpo 1, para el automóvil 1, tenemos que X va a ser X0 más velocidad 1, tiempo menos tiempo inicial, ¿sí? Bueno, pero dijimos que X0 era 0, B1 son los 80 kilómetros por hora, T0 es 0, así que por T. Entonces la ecuación para el auto 1 es X igual a 80 kilómetros por hora por T, ¿sí? Bien. Para el auto ahí estamos de nuevo. Bueno, nos habíamos quedado en la ecuación horaria para el auto 2, ¿sí? Entonces escribimos X final es igual a X inicial más la velocidad, que en este caso es negativa para el auto 2, por el tiempo menos el tiempo inicial, ¿no? Acá tenemos que poner menos el tiempo inicial. Entonces, ¿cuál es el tiempo inicial para el auto 2? ¿Se acuerdan que nos dijeron que el auto que va de B a A salía una hora antes? Entonces, si nosotros definimos que el T0, o sea, el T que corresponde a 0 es cuando el auto 1 sale, bueno, si el auto 2 salió una hora antes, entonces el tiempo inicial para el auto 2 será menos 1, ¿sí? Entonces, T menos menos 1 es T más 1, ¿sí? Bien, y entonces tenemos acá nuestra ecuación horaria para el auto 2. Le voy a poner un 2 a esta ecuación y 1 a esta, ¿sí?
Fíjense que yo no le puse la flechita de vector a la X, ¿sí? Ni le puse 80 versor X, X acá, versor acá. Para simplificar notación no estoy agregando los versores ni las flechitas, ¿sí? Pero son cantidades vectoriales, ¿está bien? Solamente que no, para simplificar no lo estoy agregando. Cuando uno termina y escribe un resultado final, bueno, ahí le agrega la flechita, le agrega el versor, le agrega lo que, si es un vector, tiene que escribir una magnitud vectorial como corresponde, ¿sí? Con una rayita arriba, con un versor. Bueno, bien, entonces tenemos el punto C, nos pedían escribir la ecuación horaria y calcular el tiempo y la posición de encuentro. Bueno, para calcular el tiempo y la posición de encuentro, tenemos que plantear, ¿sí? Cuando los dos móviles se encuentran, significa que, la ecuación para el encuentro, ¿qué significa? Que la posición del auto 1 y la posición del auto 2 son iguales, ¿sí? En ese momento se van a encontrar. Bueno, entonces escribimos la ecuación horaria 1, ¿sí? Que son 80 kilómetros por hora por el tiempo, y esto tiene que ser igual a 300 kilómetros menos 50 kilómetros por hora t más una hora. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a juntar los términos que tengan t y los términos que no tengan t. Y entonces veamos, tenemos 80 más 50, estos son 130 kilómetros por hora por t, ¿sí? Y tenemos de este lado 300 kilómetros menos 50 por 1, menos 50, hora con hora se nos va, 50 kilómetros. O sea que tenemos que el tiempo es igual a 250 dividido, ¿está bien? 250 kilómetros dividido 130 kilómetros por hora. ¿Está bien? Y esto nos da 1,92 horas. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo de encuentro. En este tiempo se encontraron. Bien. 1,92 horas desde que salió A. ¿Sí? Porque el tiempo 0 es cuando sale A. Bien. ¿Cuál es la posición de encuentro? Bueno, la posición de encuentro lo que tengo que hacer es reemplazo ese tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones. Bueno, la más simple es la ecuación para el 1, así que esto va a ser 80 kilómetros por hora por 1,92 hora. Hora con hora se va. Y esto nos da 153,6 kilómetros. Y entonces encontramos la posición de encuentro. Bien. ¿Qué nos piden en el ítem D? El ítem D nos dicen hacer un gráfico que represente la posición en función del tiempo para ambos móviles. Interprete el significado del punto de intersección de ambas curvas. Bien, bueno. Entonces, déjenme mostrarles directamente cuál sería el gráfico de la posición, ítem D. Tenemos la ecuación horaria para el auto 1 y para el 2, ¿sí? Entonces veamos. Supongo que ustedes ya saben, si no repásenlo, hacer un gráfico de una recta, una parábola, ¿sí? Entonces, este gráfico, la posición 1 es la que tiene pendiente positiva, ¿sí? Así que esta es la curva x1, x2 está dada por esta curva, ¿sí? Ustedes grafíquenlo y después chequenlo, y se cruzan en un punto. Ese punto debería corresponder a 1,92 horas, que era el tiempo de encuentro. Fíjense que yo tomé dos cuadraditos como 1 hora, otros dos como 2 horas, y fíjense dónde encuentro, el tiempo de encuentro me da muy cerquita del 2 en 1,92. En ese punto es donde se encuentran, donde las posiciones
¿sí? La posición de encuentro habíamos dicho que era 156,3, también, está bien, me da 153, voy a agregarlo acá, 153,6 kilómetros, ¿sí? Esto está en kilómetros, y el tiempo en horas, ¿sí? Bien, y entonces este es el gráfico de posición en función del tiempo. En el ítem E nos dicen, en un mismo gráfico, represente la velocidad para ambos móviles, que representa el área bajo cada curva entre dos instantes de tiempo. Bien, entonces, fíjense, tenemos velocidad, tiempo. La velocidad del móvil 1 son 80 km por hora, la velocidad del móvil 2 menos 50. ¿Sí? Si yo tomo un tiempo, por ejemplo, tiempo desde la hora 1 hasta la hora 2, ¿sí? Este delta t de 1 hora, ¿está bien? El área bajo esta curva me indica la distancia recorrida, ¿sí? Porque 80 por 1, fíjense, 80 por 1 me da la distancia recorrida. Ese es el área bajo la curva. Eso es lo que indica el área bajo la curva. ¿Está bien? Bien. Bueno, esto es todo el ejercicio 1, ¿sí? Les voy a explicar un poco cómo hacer otro ejercicio, pero esto es un ejercicio de dos móviles que se encuentran con una MRU, ¿sí? Velocidades constantes. Van a ver que van a encontrar ejercicios con velocidades que no son constantes, MRV, con aceleraciones. Ahora paso en otro videito a explicarles un poco otro ejercicio de ese tipo. Bueno, antes de pasar a otro ejercicio quería hacer una aclaración del último ítem, el ítem E del ejercicio anterior. Quería que quedara claro que el área bajo la curva, ¿sí? De una gráfica de velocidad, nos da la distancia recorrida en ese periodo de tiempo, en este caso 1 hora, ¿sí? No es que nos da la posición, porque yo les mostré, les dije, bueno, si tenemos una velocidad de 80 por 1 hora, 80, y les mostré esta ecuación, ¿sí? Pero esta ecuación nos da la posición de la partícula en el tiempo, ¿está bien? Esto es otra cosa, no es que nos da el área, no nos da la posición de la partícula en el tiempo, sino que el área bajo una curva nos da la distancia recorrida por el móvil yendo a esa velocidad en determinado periodo de tiempo, ¿sí? De hecho, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, y si uno integra la integral, que en definitiva, ¿qué son las integrales? Las integrales, la integral de una función, por ejemplo, la velocidad en función del tiempo, si yo la integro entre dos posiciones, las integrales son las áreas bajo la curva, ¿sí? Entonces, la integral de la velocidad en el tiempo me da la distancia recorrida en ese tiempo, ¿sí? Esa es una aclaración que quería hacer. Y ahora podemos pasar a mirar. Quería comentar un poco el ejercicio 7. ¿Sí? Nos dicen que tenemos una tripulante en un globo aerostático que sube verticalmente con velocidad constante de magnitud 5 metros sobre segundos y suelta un saco de arena cuando el globo está a 40 metros sobre el suelo. Después de que lo suelta, el globo está en caída libre, ¿sí? Y nos hacen un par de preguntas. Bueno, yo quería en este ejercicio hacer aunque sea el planteo. Entonces este es el ejercicio 7. Como siempre, hagamos un dibujo, ¿sí? Entonces, veamos algo. En este ejercicio hay al menos dos, así rápidamente, dos sistemas que se me ocurren para aplicar este ejercicio, ¿sí? Dos sistemas de referencia. Yo voy a plantearlo de una manera, contarles otra, y ustedes pueden hacerlo de la manera que les parezca mejor. Pero, entonces supongamos que este es el piso y tenemos el globo aerostático acá, ¿sí? Nos dicen que cuando el globo está a 40 metros de altura, ¿sí? Tira una... No se está viendo bien. Perdón, no se está viendo muy bien. Ahí está.
Entonces, cuando el globo, la persona que estaba en el globo aerostático tira la bolsa de arena, estaba a 40 metros, ¿sí? Y el globo estaba viajando a una velocidad, nos dicen una velocidad de 5 metros sobre segundos. ¿Sí? Acá, el globo, una velocidad de 5 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces aquí tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos. Bien, entonces tenemos que elegir como antes, siempre antes de empezar un ejercicio, tenemos que definir el sistema de referencia. ¿Dónde va a estar nuestro cero temporal y nuestro cero de posición? ¿Sí? Entonces, si consideramos que este es el eje Y, yo voy a elegir que la posición Y igual a 0 esté acá, cuando la persona tira la bolsa, ¿sí? Y voy a decir que Y positivo es hacia abajo, ¿sí? Esta es una elección mía, entonces esto correspondería a I igual a menos 40, ¿sí? Perdón, a I igual a 40, positivo, ¿sí? Porque las I's positivas están desde aquí hacia abajo, ¿está bien? Así que este lugar sería I igual a 40 metros. Ustedes pueden definir I igual a 0 como este lugar, ¿sí? Y este como I igual a 40 y resolver el ejercicio así. Yo elijo este sistema, ¿está bien? Pero cada uno elige el que quiere y está todo bien mientras respetemos ese sistema. Bien, entonces nos piden calcular la posición y la velocidad del saco a los 0,25 segundos y un segundo después de soltarse, ¿sí? Bien, entonces lo que yo quería plantear es simplemente la ecuación de movimiento para que después ustedes puedan seguir resolviendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, perdón, dije la ecuación de movimiento, no, la ecuación horaria, disculpen, la ecuación horaria, ¿sí? Entonces en este caso tenemos un MRUB, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos gravedad, ¿sí? Hay una gravedad hacia abajo, ¿está bien? Que para nosotros va a ser positiva, porque dijimos que todo lo que va hacia abajo es positivo. Bien, entonces, ¿qué sabemos? T igual a 0, T inicial, vamos a poner 0. Vamos a decir que X inicial, Y inicial es 0, ¿sí? Porque empiezo desde el momento en que tiro la bolsa. Y vamos a plantear entonces las ecuaciones de movimiento. Acuérdense que cuando tenemos un MRU, la velocidad ya no es constante, ¿sí? Y tenemos dos ecuaciones. Una ecuación para la velocidad, sabemos que la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo final menos tiempo inicial. Y sabemos que la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial, Tf menos T0, más un medio de la aceleración, Tf menos T0 al cuadrado, ¿sí? Estas son nuestras dos ecuaciones que usamos ahora cuando resolvemos problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, entonces nos piden posición y velocidad a determinado tiempo, 0,25 y 1 segundos, ¿sí? Entonces, yo quiero dejarles planteadas estas ecuaciones y que después ustedes puedan seguir el ejercicio, ¿está bien? Pero veamos lo siguiente entonces. La velocidad en el tiempo, con función del tiempo, ¿sí? Va a ser igual a velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial va hacia arriba, ¿no? Porque esto me parecía interesante de este ejercicio. Noten que la velocidad de la bolsa, ¿sí? Que es nuestro objeto de estudio en este caso, la velocidad, en el momento en que se la tira, tiene la velocidad del globo aerostático, ¿sí? Y el globo estaba subiendo con 5 metros sobre segundos de velocidad. Entonces la bolsa inicialmente tiene esa velocidad. Entonces tiene una velocidad, ¿sí? Acá la vamos a poner velocidad inicial, de menos 5 metros sobre segundos en mi sistema de referencia que dice que todo lo que va para arriba, ¿sí? Con respecto al cero, es negativo. Y todo lo que va para abajo es positivo. Entonces es negativa mi velocidad inicial. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser menos 5 metros sobre segundos, pase sumando, más aceleración, la aceleración es la de la gravedad y es positiva,
más 9,8, usamos 9,8, pueden usar 10 metros sobre segundos al cuadrado, por t, porque t0 es 0. Y para la posición tenemos que la posición i, disculpen, estoy escribiendo x, pero es i, la posición i de t va a ser, la posición inicial es 0, la velocidad inicial es menos 5 metros sobre segundo por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces ya tiene estas dos ecuaciones, conocemos todo. Si nos piden la velocidad en determinado tiempo, evaluamos en el tiempo, lo mismo para la posición. Entonces ya pueden resolver estos ítems, ¿sí? Los ítems del problema, ¿está bien? Con estas dos ecuaciones. Entonces tengan siempre en cuenta los resultados que les dan, los diferentes ítems. Recuerden qué movimiento está haciendo esta partícula. Traten de esta bolsa. Traten siempre de que lean de que después de leer un ejercicio, hacerse un dibujo y entenderlo, traten de prever qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué movimiento va a seguir este cuerpo? ¿Sí? La bolsa, ¿qué va a hacer? Sube porque tiene la velocidad que le daba el globo aerostático hasta que llega a una altura máxima con velocidad 0 y luego va a caer en caída libre con cada vez más velocidad hasta que llega a los 40 metros, ¿sí? Con velocidad máxima. Entonces, fíjense cuando resuelvan los ítems si los resultados que obtienen son consistentes con esa trayectoria que tiene la bolsa. Bien, se los dejo entonces para que lo resuelvan. Cualquier duda que tienen, nos preguntan. Voy a pasar en otro videito a contarles un poco cómo resolver el ejercicio 5. Bueno, vamos ahora a mirar un poco el ejercicio 5. Entonces nos dicen que la aceleración de una partícula que se mueve sobre una trayectoria recta está dada por esta expresión, ¿sí? Tenemos que la aceleración en el tiempo es igual a menos 2 metros sobre segundos a la cuarta por el tiempo al cuadrado. Y nos piden que encontremos la velocidad y la posición en función del tiempo, sabiendo que la posición cuando el tiempo son 0 segundos es 0 y que la velocidad cuando el tiempo son 0 segundos son 10 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien. Y nos piden encontrar la velocidad y la posición. Bueno, en función del tiempo. Entonces fíjense una cosa, este es un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, no, porque tiene una aceleración. ¿Es uniformemente variado? Tampoco, porque no varía uniformemente, porque tiene una aceleración que no es constante, ¿sí? Sino que tenemos una aceleración dada por esta función, que cambia con el tiempo. Entonces, en ese caso, uno no puede utilizar las ecuaciones que hemos estado usando en MR1 y MRV, sino que las tiene que, de alguna manera, deducir, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la aceleración, ¿sí?, como función del tiempo, es la derivada de la velocidad con función del tiempo respecto del tiempo. ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando uno conoce una función y sabe que esa función es la derivada de otra, entonces puede obtener esa función, ¿no? B. Si yo conozco A y sé que A es la derivada respecto al tiempo de B, entonces puedo calcular B, ¿sí? Lo que hago es integrar de ambos lados. Yo voy a integrar, pongo mi signo de integración de un lado y el signo de integración del otro, ¿sí? Y una cosa que hacemos mucho los físicos es, voy a pasar, digamos, multiplicando este delta t para este lado.
Entonces voy a tener la integral de a respecto de t en dt igual a la integral de b de t. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quién es a de t? Bueno, a de t es menos 2 metros sobre segundos a la cuarta por t cuadrado. O sea que esto es la integral de menos 2 metros sobre c a la cuarta t cuadrado de t. ¿Sí? Y de este lado yo tengo la integral de diferencial bt. ¿Está bien? Si yo voy a integrar entre 0, estoy integrando en el tiempo, ¿sí? Entonces voy a integrar entre el tiempo 0 y un tiempo t, porque yo quiero la ecuación de la velocidad en función del tiempo, un tiempo variable. Y acá voy a integrar entre b a tiempo 0 y b de t, ¿sí? Mi variable de integración en este caso es b porque mi diferencial es diferencial bt. Entonces volvemos, perdón que se cortó. Entonces estábamos diciendo, voy a integrar entre 0 y t la aceleración. Entonces tengo la integral entre 0 y t de la expresión de mi aceleración. Y del otro lado de la igualdad tengo la integral del diferencial b de t entre la velocidad a tiempo 0 y la velocidad a tiempo t. ¿Sí? Entonces esto no es más que b de t menos b de t0, que es 0. ¿Sí? Bueno, entonces de este lado tenemos b de t menos b en tiempo 0, que nos dijeron que eran 10 metros sobre segundos. ¿Sí? Y de este lado tenemos que integrar. Entonces, menos 2 metros sobre segundos a la cuarta sale afuera. Y me queda la integral entre 0 y t de t al cuadrado. T al cuadrado integrado es t al cubo sobre 3 entre 0 y t. Y esto es b de t menos 10 metros sobre segundos. Entonces, acá ¿qué tenemos? Cuando evaluemos el t en 0, esto me va a dar 0, así que directamente me va a quedar menos 2 tercios m s a la cuarta t al cubo, más voy a pasar sumando 10 metros sobre segundos, es igual a b de t, perdón, a b de t, a la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Y entonces hemos encontrado una expresión para la velocidad en función del tiempo, que es lo que nos pedían. Bien, y por otro lado nos dicen que encontremos la aceleración, perdón, la posición. Entonces, de nuevo, nosotros que sabemos que la velocidad en el tiempo es la derivada de la posición en el tiempo respecto de t, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a integrar a ambos lados. Una vez que integro, paso el de t, integro de este lado. ¿Sí? Vamos a integrar entre 0 y t de este lado, ¿sí? Y entre x de t 0 y x de t de este lado. ¿Sí? Entonces, de este lado, ¿qué nos va a quedar? La integral del diferencial de x es x de t menos x en tiempo t igual a 0, t0. ¿Sí? Nos dijeron en el ejercicio que x cuando el tiempo era 0 es 0. Así que esto va a ser 0. ¿Sí? Y de este lado tenemos que hacer la integral de b de t. Pero b de t es lo que encontramos acá. Entonces esto va a ser la integral entre 0 y t de menos 2 tercios metros sobre segundos a la cuarta t al cubo más 10 metros sobre segundos diferencial t, y esto es igual a x de t. ¿Sí? Entonces, de nuevo voy a integrar, me va a quedar t al cubo, la integral es t a la cuarta sobre 4, 4 por 3, 12, menos 2 sobre 12, m s a la cuarta, t a la cuarta, más la integral de una constante, va a ser t, integrado entre 0 y t, me queda esta expresión porque evaluado en t igual 0 me va a dar 0, y esto es x de t. ¿Sí? Podemos simplificar y que esto nos quede así, y entonces ya tenemos también la posición en función del tiempo. Entonces, como nos pidieron, obtuvimos
la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Nos piden la posición y la velocidad de la partícula en el ítem B. En t igual a 3, bueno, simplemente reemplazan en las ecuaciones y obtienen el resultado. Entonces, este ejercicio me pareció interesante porque uno ya no puede usar las ecuaciones de MRU o MRV, sino que tiene que deducir las ecuaciones de velocidad y de posición en función del tiempo, haciendo, integrando, ¿sí?, las expresiones. Empezamos integrando la expresión de la aceleración y luego, una vez que obtuvimos la velocidad, integramos la velocidad. Eso es todo.